tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Los Criterios del Poder Judicial. Se presenta su amigo magistrado José Rogelio Alanís García. El día de hoy tenemos la segunda parte de un programa muy interesante, cuya primera sesión se llevó a cabo en mayo de este año. El público que no haya tenido la oportunidad de presenciarla puede verla en el canal de YouTube de la revista Tiempo de Derechos y del aula de Taller de Saberes. Y también el día de hoy, pues, vamos a tener la segunda etapa de esa sesión que trata sobre la teoría del derecho y el sistema penal acusatorio, y que nos acompaña otra vez, y muchas gracias por ello, el magistrado Héctor Lara González, que pues lo presento brevemente para quien no haya tenido ocasión de estar la vez anterior. El magistrado Héctor Lara González es integrante del Pleno Regional de la región Centro-Norte en materia penal. Fue magistrado en el Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Previamente a ello fue también magistrado en el segundo circuito y juez de distrito. En cuanto a estudios, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es especialista en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tiene un máster internacional de Derecho Penal impartido por la Universidad de Barcelona, un curso comparativo de sistemas penales acusatorios con sede en Colombia, Chile, Estados Unidos y México. Tiene diversas publicaciones, todas las cuales las recomiendo ampliamente. Son muy didácticas y muy bien escritas, que son La implementación del sistema penal acusatorio por la editorial Bosch, 2018, este es en autoría. La etapa intermedia en el proceso penal acusatorio, también la misma editorial Bosch, en 2014, y Manual de Derecho Procesal Penal de la editorial Colofón del año 2017. También repito que el magistrado Héctor Lara González es genuinamente una institución en materia de derecho penal en el Poder Judicial de la Federación. Muchas personas, entre ellas me cuento, hemos sido sus alumnos y hemos aprendido mucho de él, y pues no podemos contar con mejor impartidor que él para esta sesión. Muchas gracias, magistrado Héctor Lara González, por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, a todos. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado en esta tarde para esta segunda charla que comentábamos, ¿no? Ya en la primera ocasión que nos reunimos, que no era propiamente una clase de dogmática penal o de derecho penal, sino más bien era un paseo, ¿no? por la historia del derecho penal mexicano y cómo es que la dogmática jurídico-penal ha impregnado en las legislaciones penales a lo largo de la historia de México. Y efectivamente, ¿no? Comentábamos la vez pasada, en menos de 5 minutos, haré un resumen de lo que dijimos la vez pasada, solo para poner en contexto. Habíamos dicho que pues durante la colonia y las primeras décadas del México independiente fue el derecho penal español el que imperó. Después hubo 3 códigos penales, el Código Penal de 1871, el de 1929 y el de 1931, que es el actual, pero digamos que al momento en que se formuló, en ninguno de los 3 permeó la dogmática jurídico-penal, sino que correspondió a una lucha de escuelas, de la escuela clásica y de la escuela positiva. El código, el de 1871, claramente de la escuela clásica, el de 1929 de la escuela positiva, el de 1931 fue ecléctico. Y de ellos, pues la dogmática penal no tuvo nada que ver. La dogmática penal también comentamos que surge formalmente, y digo formalmente porque materialmente se va construyendo a través de la historia, pero formalmente y ya con fundamentos ya muy sólidos, con la obra de Franz von Liszt en 1882, que se complementa con la teoría del tipo penal de Ernest Belling de 1907, y con ello surge la dogmática jurídico-penal bajo un esquema que se llamó causalista puro. Y este sistema no tuvo nada que, evidentemente, cronológicamente no tendría por qué haber tenido nada que ver con el de 1871, pero en el de 1929 y el de 1931, en ninguno de ambos códigos hubo una alusión propiamente a la dogmática jurídico-penal. Sin embargo, también comentábamos la vez pasada cómo es que la dogmática jurídico-penal
sí tuvo impacto académico con obras como la del maestro Carrancay Trujillo, que sí tuvo también un impacto en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ésta interpretó el concepto de cuerpo del delito, es decir, a través del derecho procesal penal comenzó a intervenir la dogmática penal. Posteriormente, la dogmática penal, también lo comentamos, dio un siguiente paso y surgió el llamado causalismo valorativo, es decir, en donde toda la estratificación de la teoría del delito, sus elementos, fueron comenzando a introducirse elementos de valor, elementos normativos, elementos subjetivos del injusto, una culpabilidad ya más de reprochabilidad, más que de aquella relación psíquica pues que promulgaba el causalismo puro. Y esta segunda fase de la dogmática jurídico-penal, representada esencialmente por Edmundo Mesger, también tuvo impacto académico aquí en México a través de las obras, lo comentamos, de don Mariano Jiménez Huerta, de don Celestino Porte Petit. También hubo obras como dos exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como don Fernando Castellanos Tena, como don Francisco Pavón Vasconcelos. Y también a través del derecho procesal, inclusive la sesión pasada leímos una jurisprudencia de la Suprema Corte en donde en una nueva concepción de cuerpo del delito, inclusive en la propia tesis mencionaba Mesger, ¿no? Y la obra, la página en donde el propio autor alemán decía algunas situaciones, lo cual evidentemente ponía de manifiesto que si bien el Código Penal de 1931 no traía conceptos de dogmática penal, tanto en la academia como en la jurisprudencia de la Suprema Corte, los temas estaban a flor de piel, tanto del causalismo puro como del causalismo valorativo. Pero surgió una reforma, y esta reforma es muy interesante, una reforma al Código Penal Federal de 1984, de diciembre de 83, con vigencia a enero de 1984, en la cual, por primera vez en México, se adopta un sistema teórico en el código penal, y es el sistema causalista valorativo. El de la lectura de los artículos 7, 8, 9, 13, 15, fundamentalmente, podemos nosotros advertir ya claramente una estructura dogmática y con base en los lineamientos del sistema causal valorativo. Entonces, la relevancia de esa reforma consistió precisamente en que por vez primera a nivel de derecho penal sustantivo se cuajó se receptó una concepción teórica de lo que es una dogmática jurídico-penal. Recordemos que la dogmática jurídico-penal no es sino una herramienta de trabajo que propone la teoría para poder determinar de una mejor manera o de una manera científica cuándo podemos considerar que un hecho es delictuoso. Cuando la dogmática penal nos comienza a decir, a ver, para que se pueda construir un delito, se necesita una tipicidad con todos estos elementos, una antijuridicidad con todos estos elementos y una culpabilidad con todos estos elementos. Es una propuesta metodológica para poder construir de una mejor manera un argumento para poder decir este hecho es delictuoso. Y esa herramienta no tan solo es para los operadores en el sentido de que vamos a ver si este hecho es delito o no es delito, sino también inclusive para el propio legislador, para poder determinar tanto esa metodología misma como también el hecho de poder determinar figuras típicas. Entonces, la dogmática jurídico-penal, que insisto, es una herramienta de trabajo que nos propone la teoría y que resultó muy importante en 1983, 1984 con esa reforma, porque el Código Penal se recepta por vez primera una concepción teórica de la dogmática jurídico-penal. Lo habíamos comentado la vez pasada. Sin embargo, para 1994, que quizá es un salto también muy importante, y ahí parecía que estábamos cabalgando a gran velocidad. Y en 1994 se reformó la Constitución, más bien fue en septiembre de 1993 cuando se reforma la Constitución para determinar como elementos de fondo de una orden de aprehensión y de un auto de formar prisión que se demostraran los elementos típicos. Y ya a nivel de norma secundaria, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código de Procedimientos Penales de aquí de la Ciudad de México
ya previeron y desglosaron qué se entendía por elementos típicos. Y por elementos típicos en realidad se hizo un desarrollo casuístico de todos los elementos típicos. Y dentro de todos esos elementos típicos, comentábamos la vez pasada, es como se puede advertir claramente que se receptaba ahora la postura de una dogmática jurídico-penal basada en el sistema de Welsel, de un sistema finalista. Era muy clara esta situación, o fue muy clara esta situación. A la par de la reforma constitucional y de la reforma del Código de Procedimientos Penales, el Código Federal y el Código de la Ciudad de México penales, también se reformó el Código Penal Federal. Y el Código Penal Federal se reformó en los artículos 8º, 9º, 13 y el 15, evidentemente. Y de estos artículos también podemos advertir claramente que se sigue una teoría final de acción. ¿Por qué podemos afirmar que hay una teoría final de acción en esos artículos? Pues porque esencialmente el Welsel refiere que la conducta humana tiene siempre un contenido de su voluntad. Es decir, la conducta humana no tan solo es la capacidad evolutiva o la capacidad voluntaria de mover una mano, mover un pie, tomar un arma, disparar, etcétera, no, sino también tenemos que ver su contenido. Y el contenido es si se actúa dolosa o si se actúa culposamente. No podemos nosotros desligar o dividir, como lo hacían los causalistas, que a nivel de tipicidad solo veían la conducta y si esta fue voluntaria en el sentido de que si voluntariamente hubo para mover o para no mover el sistema biológico del ser humano. No, sino tenemos que ver también el contenido de esa voluntad. Y el contenido de esa voluntad, evidentemente, es el dolo o la culpa. De manera que estos elementos que originalmente pertenecían a la culpabilidad los pasan a la tipicidad, pero, digamos, utilizando un término muy profano, mochado, ¿no? Mochado porque el dolo pasa solo con el elemento de conocer los elementos típicos y querer su realización. Pero ya no forma parte del dolo en el finalismo el conocer que el hecho que estoy cometiendo es delictuoso, es decir, la conciencia de la antijuridicidad. La conciencia de la antijuridicidad, Welsel la sigue manteniendo en la culpabilidad como parte de la reprochabilidad. ¿Esto qué hace? Que cuando nosotros estamos ante un error de tipo, lo que se da es una atipicidad. Y cuando estamos ante un error de prohibición, se da una inculpabilidad. De manera que si nosotros vemos el articulado del artículo 15 esencialmente y en forma positiva en el 8º y en el 9º, pues podemos advertir que esas son las consecuencias que nos marca la legislación penal sustantiva. Y de ahí que entonces digamos que si se reconoce por una parte que el dolo, la culpa pertenecen a la tipicidad, la conciencia de la antijuridicidad permanece en la culpabilidad, que se está prevista ya la no exigibilidad de otra conducta, todo ello nos conduce entonces a afirmar que en la reforma de 1994, integral, constitucional, procesal y penal sustantiva, indudablemente que estábamos ante un finalismo. Sin embargo, creo que ahí era donde comenzamos ya apresuradamente a hacer algunos comentarios, la charla anterior, en donde veíamos que representó una gran dificultad el integrar las investigaciones con un número tan grande de elementos que quizá el número de elementos no debería de preocuparnos, más bien debió de habernos preocupado el quantum de comprobación de todos esos elementos. Y dijimos, ese es quizá el error que se cometió en estas reformas de 1994. Si hubiéramos tenido un estándar probatorio como el que ahora tenemos del Código Nacional, quizá habría subsistido muy bien esa reforma. Pero al decir se comprobarán, se probarán los elementos típicos, pues realmente había un peso probatorio muy, muy grande para los fiscales para comprobar todos esos elementos. Ello aunado a que hubo realmente una gran renuencia, hubo un desprecio realmente por la teoría final de acción. Es decir, hubo muchos operadores jurídicos que se negaron a decir, vamos a estudiar teóricamente ahora todos estos conceptos y como decían muchos, no, yo soy práctico, a mí échame el asunto y yo aquí lo resuelvo si es delito o no es delito, ¿no?
a mí sin teoría, a mí, échame, yo soy práctico, ¿no? Y recordando las palabras de don Celestino Porte, ¿no? Yo no sé, decía él, si yo no sé qué practican, en el derecho penal se tiene que practicar el derecho penal, ¿no? Un buen práctico es aquel que practica el derecho penal, la teoría penal. Y entonces, pues realmente hubo una revolución sobre todo de fiscalías, de algunos operadores, inclusive algunos teóricos de escuelas, en donde se rehusaron, y ello conllevó a que en 1999 hubo una como llamada contrarreforma. Y entonces nuevamente se reformó el 16 y el 19 constitucional para volver al concepto de cuerpo del delito. Y el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código de Procedimientos Penales de aquí de la Ciudad de México también se reformaron nuevamente para ingresar nuevamente en concepto de cuerpo del delito. Sin embargo, surge algo muy interesante, que el Código Penal Federal no se reformó. O sea, el Código Penal Federal permaneció incólume. Entonces, esto hace que hasta la fecha, hasta en la actualidad, pues el Código Penal Federal en sus artículos 8, 9, 15, con todas sus fracciones de exclusión del delito, es claro que sigue la teoría final de acción. De hecho, ni siquiera han sido reformados. Creo que más o menos hasta por ahí nos quedamos en la charla anterior, ¿no? Más o menos, y ya ahí comenzamos con algunas preguntas, respuestas, pero ya un poco como atrabancados, ¿no? Sí, así fue, magistrado. Así que retomemos a partir de ahí, porque va a ser muy importante para conectar con el nuevo sistema. Pues bien, pues ¿qué tenemos entonces en la actualidad, ¿no? ¿Qué tenemos en la actualidad? En la actualidad, creo que podemos afirmar, creo que todo lo que vayamos a decir de aquí en adelante, porque lo otro es un poco más historia, y lo que vamos a enfrentar a partir de este momento ya es opinable, y siempre es así, el derecho penal siempre es así, bueno, todo el derecho en general, el derecho penal es muy opinable, pero me atrevo a afirmar que en la actualidad, en el estado actual en que estamos, aún sigue vigente por las venas del derecho procesal y del derecho sustantivo mexicano, aún la teoría final de acción. Creo que no hemos dado todavía un paso, salvo en algunos puntos que vamos a comentar un poco más adelante, pero me parece que esencialmente seguimos estancados en la teoría final de acción. En 2008, como todos lo sabemos, hubo una reforma constitucional en donde nuevamente, vean ustedes cómo a través de la historia siempre ha sido a través del derecho procesal penal como se han introducido las ideas de la dogmática jurídico penal, cuando esto debería ser al revés, a través del Código Penal como derecho sustantivo, pero no, es a través del Código Procesal o de las instituciones procesales penales como se han receptado las ideas. Y normalmente ha surgido también por la reforma a la Constitución. Y nuevamente en 2008 pues hay una reforma en donde la Constitución adopta esto del sistema oral acusatorio como sistema con sus diversos principios, y entre otras cosas también pues se reformó el artículo 16 y 19 nuevamente para determinar cuáles son los requisitos de fondo de una orden de aprehensión y ahora de un auto de vinculación a proceso. Y aquí empieza realmente la riqueza de esta reforma, porque, como lo sabemos todos, la Constitución en ambos artículos establece que como requisitos de fondo es que existan datos de prueba para establecer. ¿Qué es importante esto de establecer? Porque ya no se utilizan las palabras de probar, de demostrar, de comprobar, sino que es para establecer que se ha cometido un hecho y que este hecho sea considerado por la ley como delito. Entonces aquí surge la primera cuestión. Es claro que se trata entonces, aunque la frase está hilada como si fuera una sola oración, creo que fácilmente podemos dividirla. Por una parte es el hecho, o sea, que para establecer, no me voy a meter en la relevancia del dato de prueba o qué es el dato de prueba, sino que ese dato de prueba debe de establecer un hecho. Entonces, el hecho siempre va a ser la materia a comprobar en todo el proceso penal. En ocasiones, previo a la sentencia, hay que hacerlo racionalmente porque quizá haya ocurrido, como establece el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en sentencia, pues hay que demostrarlo por lo menos más allá de toda duda razonable. Pero el punto es que el hecho es la materia a comprobar.
Y por otra parte tenemos que ese hecho, dice la Constitución, sea considerado como delito por la ley. Entonces, en esto tenemos ya la referencia clara a la clasificación jurídica. La clasificación jurídica que implica no ya comprobar, es decir, la clasificación jurídica no se comprueba con datos de prueba o con pruebas. La clasificación jurídica surge una vez que ya tenemos un hecho y vamos a demostrar, vamos a argumentar si ese hecho es delito o no es delito. Y entonces surge la clasificación jurídica como una forma de subsunción de ese hecho en alguna categoría de delito. Pero aquí surge el dilema que hemos tenido desde siempre, desde que se promulgó la Constitución de 1917, ¿no? Y es cuando la Constitución dice de un hecho que la ley prevea como delito, ¿qué debemos de entender por delito? Y ha sido un dilema del que nos hemos peleado toda la vida. Delito debemos de entenderlo desde el punto de vista constitucional como una conducta típica antijurídica o culpable, o delito lo debemos de considerar como la previsión típica solamente de un hecho penalmente relevante. En principio, la literalidad pues, nos dice que deberíamos de tomarlo pues, como delito. Pues delito es una conducta típica antijurídica y culpable. Sin embargo, recordarán ustedes que hace poco la Corte estableció que se debe de entender precisamente por hecho que la ley cataloga como delito. Y en realidad la Corte de la interpretación que hace es que solo se refiere a la clasificación jurídica típica. Luego, entonces, la Corte hizo una interpretación restrictiva de esa parte de la Constitución, aludiendo solamente a la tipicidad. Y eso en principio nos haría pensar que bueno, entonces ahí no podemos nosotros concluir nada si la dogmática está presente o no está presente, porque solo es una cuestión procesal relativa a la subsunción típica, ¿no? Como lo dijo la Corte, siempre y cuando se sepa a qué tipo se está refiriendo el juez, ¿no? A qué tipo penal se esté refiriendo el juez. Sin embargo, vean ustedes y esto es muy importante, que el Código Nacional de Procedimientos Penales, que para la orden de aprehensión y el auto de vinculación replica lo que dice la Constitución como requisitos de fondo, pero además el Código Nacional establece un requisito más, que no haya una excluyente del delito. Y cuando nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales que no haya una excluyente del delito, pues ahí introduce o podemos introducir toda la teoría dogmática, evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque la pregunta obligada entonces, ¿qué es un excluyente? ¿O quién define las excluyentes? ¿O dónde encontramos las excluyentes? Y las excluyentes las excluyentes del delito, las excluyentes del delito las encontramos o en el Código Sustantivo o las encontramos en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si nosotros hacemos el ejercicio de decir, a ver, ¿cuáles son las excluyentes del delito? Y nos vamos al artículo 15 del Código Penal Federal, pues las excluyentes del delito están basadas en un sistema final de acción, como ya lo habíamos comentado. Y ahora, si nosotros tomamos como referencia el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos ver que, y esto lo tendríamos que aplicar digamos que por mayoría de razón, pero me parece que sí, que sería procedente hacerlo, que el Código Nacional de Procedimientos Penales, para la sentencia absolutoria y condenatoria en los artículos 405 y 406, hace una exposición de lo que son los elementos positivos y negativos del delito. Y al hacer esa exposición de los elementos positivos y negativos del delito, es decir, atipicidad, causas de licitud, causas de inculpabilidad, o también lo dice en forma positiva respecto de la tipicidad, cuáles son los elementos del tipo, es evidente que nuevamente hace alusión a toda la concepción jurídico de la dogmática jurídico-penal de Velse del finalismo, sobre todo en cuanto a los errores, vuelvo a insistir. En los artículos 405 y 406 establece claramente que el error de tipo excluye la tipicidad, el error vencible de tipo excluye la tipicidad a menos que haya la figura culposa respectiva. En caso de error de tipo de prohibición, excluye la culpabilidad, y si este es vencible, solamente se disminuye la pena porque la reprochabilidad es menor. O sea, todos los conceptos
respecto de estas figuras corresponden a un finalismo. Y eso me parece que es claro. Por eso, como comentaba al principio, podríamos decir que desde el punto de vista sustantivo del Código Penal Federal, por ejemplo, en el caso del Código Penal de la Ciudad de México todavía es más claro, ha habido reformas y se ha refinado realmente el Código Penal de la Ciudad de México, y tomando en cuenta los códigos penales sustantivos y tomando en cuenta el Código Nacional de Procedimientos Penales, podríamos decir que el finalismo sigue vigente y me parece que estamos ahí estancados, me parece que no hemos avanzado en algunos tópicos que quizá deberíamos de avanzar. Ahorita vamos a ver qué nos propone todavía la dogmática en algunos pasos más, pero desde el punto de vista de legalidad, me parece que estamos ahí un poco atorados en el finalismo, que además, por otra parte, pues vemos todavía resoluciones en el foro, vemos resoluciones, por ejemplo, que dicen, es que la persona actuó dolosamente porque conocía que eso que estaba haciendo era delito. Es decir, inclusive hablan, en la terminología del foro, a veces hablan todavía de un dolo del causalismo. O sea, ni siquiera en forma técnica se hace una distinción en las resoluciones. O si se habla, a ver, ¿cómo podemos acreditar o qué es un error de prohibición vencible o cuándo es invencible o las consecuencias que esto desata, etcétera? Entonces, en ocasiones, la terminología del foro también nos hace ver que inclusive, y pese a que el finalismo pues, está vigente desde 1994 para acá, pues a veces todavía tenemos grandes errores en la redacción de las resoluciones, no se diga también en la exposición, inclusive del foro litigante. Es decir, andamos con fallas jueces y el foro en general. Y entonces sí es un tanto cuanto preocupante porque ya deberíamos estar maduros, por lo menos en esta situación de la comprensión clara, exacta del finalismo, de los postulados de Belsen. Y sin embargo, pues no es así. Pero bueno, el punto es que la dogmática penal no se acabó con Belsen. Belsen, recordamos así someramente, Belsen comenzó sus escritos en 1936 y sus obras pues, ya fueron traducidas al español. Aquí en México tenemos autores como el doctor Moisés Moreno, que es un ferviente seguidor del finalismo, fue alumno directo de Hans Belsen, y él sigue con estos postulados. No sé si a veces nos hace falta un poco más de enjundia, ¿no? En el estudio del derecho penal sustantivo. No sé si lo comentamos la vez pasada, pero tengo la impresión que a veces vamos como por oleadas. Cuando en 1994 se receptó el finalismo, como que todos estudiamos derecho penal en finalismo. Después hubo una corriente de aprender argumentación jurídica. Después hubo una corriente de interpretación jurídica y todos nos abalanzábamos sobre esos temas. Después hubo una cuestión relativa, por ejemplo, a derechos humanos y todos nos abocamos sobre derechos humanos. Y así como que estamos dando vamos de un tema a otro tema y a veces nos olvidamos de los temas que ya habíamos estudiado con anterioridad. Creo que es importante el que encontremos, que seamos sólidos, ¿no? En los conocimientos que tengamos sobre el sistema final de acción, porque desde mi punto de vista creo que es lo que tenemos legalmente todavía en curso. Pero les comentaba, el punto es que la dogmática penal no paró con Belsen, no se detuvo, por el contrario, continuó. Y en Alemania tenemos ahora, y es clara esta postura, tenemos un funcionalismo. Tenemos un funcionalismo y que de hecho en esta teoría del funcionalismo podemos encontrar nosotros dos sectores claramente separados, un funcionalismo moderado y un funcionalismo radical. El funcionalismo moderado está representado
por Klaus Roxin, y el funcionalismo radical está representado por Jacobs, por Gunther Jacobs. Eso es claro. Los dos aún viven. La diferencia de edad es poca. Roxin debe estar como en 92, 93 años. Jacobs debe estar como 86, 87 años. Jacobs es alumno directo de Hans Belzel. Roxin no fue su alumno directo. ¿Y por qué son teorías funcionalistas? Cada una de las posturas dogmáticas penales tienen finalmente su respaldo filosófico. El causalismo tuvo su respaldo filosófico en el positivismo, el causalismo valorativo tuvo su respaldo en la escuela, lo hemos mencionado, en la escuela de Kiel, en la escuela sudoccidental alemana que pugna con los postulados neocantistas de valoración de cosas. Después viene Hans Belzel y que se respalda en la cuestión ontológica de todas las cosas. Y ahora viene un funcionalismo. Y el funcionalismo dice, a ver, espérense. Nosotros no podemos estar trabajando con cuestiones causalistas, con cuestiones ontológicas. No. Nosotros tenemos que trabajar con una realidad social. La realidad social que tenemos hoy en día son las funciones que cada institución hace dentro de una sociedad. El derecho no es una cuestión ontológica, el derecho no es algo que ande caminando ahí por las calles, por las banquetas, que podamos verle, que podamos percibirle. No puede constituir una cuestión ontológica. El derecho corresponde a una creación sociológica, a una creación cultural del ser humano constituido en sociedad. Luego, entonces, hay que ver, pues, cuál es la función del derecho penal, del derecho y concretamente del derecho penal, hay que ver cuál es su función. Y a raíz de ese respaldo sociológico, entonces, podemos encontrar las teorías funcionalistas, tanto de Roxin como de Jacobs. Aunque los dos son funcionalistas, por esta razón, porque, es decir, rechazan cualquier respaldo del derecho penal del causalismo o del ontologicismo de Belzel, pero los dos llegan a la conclusión de que lo que importa es la función del derecho penal dentro de una sociedad, dentro de las instituciones sociales. Aunque claro, ya después en concreto, Roxin y Jacobs pues son antípodas, no son totalmente separados, o sea, solo coinciden en esa situación y por eso se le ha solido llamar un funcionalismo moderado y un funcionalismo radical. Ahora, vamos con el primero de ellos, porque cronológicamente así surge, ¿no? El primero de ellos es Klaus Roxin. De Klaus Roxin, de hecho, tenemos muchísima bibliografía, muchos libros sobre él. Las obras principales y clásicos, pues es el derecho penal, la parte general del derecho penal, que está dividida en un primer tomo y en un segundo tomo. De hecho, el segundo tomo recientemente apenas lo publicó, debe tener hace unos 15, 20 años que publicó ese segundo tomo. Tenemos también un libro muy bonito que es acerca de la teoría del dominio del hecho en derecho penal. Es un gran tratado que inclusive cuando salió muchos penalistas llegaron a decir que toda la teoría de la autoría y participación había quedado ya concluida, que ya no había más que decir. Ya Roxin lo había dicho todo con ese libro, pero cuál después viene Gunther Jacobs y comienza a introducir ahí cuñas y otra vez volvemos a todo el desastre de la teoría jurídico-penal, pero el punto es que ese libro es muy importante. Y otro libro que quizá todos deberíamos, bueno, no quizá, todos deberíamos de leer, y es El Derecho Procesal Penal de Klaus Roxin. Klaus Roxin es un penalista que en realidad trabaja mucho con postulados de derechos humanos, de un derecho penal democrático, y eso es muy bueno. Desde el punto de vista procesal, siempre me había gustado mucho la frase de Klaus Roxin de que un Estado, cualquier Estado, dice, analicen el derecho penal de un Estado y ustedes verán si es un Estado democrático o es un Estado totalitario, solo con una mirada de su derecho penal. Dice, el derecho penal es el termómetro de la democracia o del totalitarismo de un Estado.
Y esa frase, la verdad es que me gustaba mucho y siempre bueno, me sigue gustando mucho, ¿no? Y siempre, no, pues que Roxin con esta frase sintetiza demasiado, ¿no? Sobre el derecho democrático penal. Y ahora en la obra del derecho procesal penal salió una nueva edición, ahora ya complementada con su alumno, Schunemann, que es un gran procesalista alemán. Y en esta nueva edición dice Schunemann en el prólogo, dice, no, esa frase yo se la sugería al maestro. Dice, yo era su asistente científico y le sugerí hablar del termómetro, ¿no? Del derecho penal. Dice, y a él le encantó y desde el primer momento puso esa frase en su libro, ¿no? Bueno, entonces, esa frase que originalmente siempre la mencionaba como de Klaus Roxin, pues ahora dice Schunemann que no era de Klaus Roxin, sino que era de él, solo que Klaus Roxin la adoptó cuando lo tenía como su asistente científico, ¿no? Pero es un bonito detalle, finalmente, ese tipo de circunstancias. Bueno, en fin, Klaus Roxin. Klaus Roxin concibe su sistema funcional a través de la llamada política criminal. Es decir, si el derecho es una construcción sociológica, si el derecho es una construcción derivada de la cultura del ser humano, bueno, pues, ¿cómo puede construirla? Bueno, en principio le corresponde al Estado construirlo. Y esa construcción la hace a través de una política criminal. Pero esa política criminal no puede ser arbitraria. Tiene determinados principios que debe siempre de adoptar para que sea un derecho penal democrático. Y entre esos principios de política criminal, pues siempre va a estar latente, por lo menos, el respeto a derechos humanos, por una parte, pero en concreto en derecho penal es la observación de la vigencia de los bienes jurídicos en forma subsidiaria. Es decir, el derecho penal, la política criminal siempre debe de estar basada en protección de bienes jurídicos, pero en forma subsidiaria. Y en realidad decimos, bueno, pero pues esto ya lo sabíamos, ¿no? ¿Que no es el principio de mínimo, de última ratio del derecho penal? Sí, el punto es cómo lo desarrolla Klaus Roxin a través de una política criminal. Entonces, ese es el primer principio. El segundo principio es el de la necesidad de la pena. Sobre estos ejes, Klaus Roxin dice, el legislador cuando establece el derecho penal siempre debe de ver una política criminal que tienda a la protección de bienes jurídicos en forma subsidiaria. Si hay otra rama del derecho que se preocupe por esto, tiene que aplicar aquella otra rama. De otra manera, como última ratio, tiene que aplicar el derecho penal como política criminal. La necesidad de la pena. La necesidad de la pena está latente a nivel legislativo. Cuando se prevé un delito, vamos a ver qué tanta necesidad de pena tenemos para ese delito. Y aquí, pues, desarrolla realmente este postulado de la necesidad de la pena, y eso es grandioso, que es algo que deberíamos de observar. Aquí en México ahorita hacemos algunos comentarios al respecto. Y esa necesidad de la pena también la tenemos que ver al momento en que el juez individualiza la pena. Inclusive en sus primeros, quizá al final ha cambiado un poco, pero en sus primeros escritos, Roxin inclusive llegó al grado de decir que hay casos en que no obstante que hay delito, no debería de imponerse sanción si no hay necesidad de pena. Y esto creó mucha discusión, sobre todo por un caso en Alemania, inclusive de secuestro, donde él decía, aquí debió de haberse excluido. ¿Por qué? Porque torturaron a esta persona, etcétera. Entonces, todo ello dice, no hay necesidad de la pena, y aunque es condenatoria, debió de haberse dicho que no se le imponía pena alguna. Pero bueno, el punto es que la necesidad de la pena es un factor importante, tanto cuando el legislador prevé el delito, cuando el juez individualiza la pena, y después en la ejecución de la pena, en la reinserción social, también hay que ver la necesidad de la pena. Y esto es muy importante, y a lo mejor aquí, cuando nosotros vemos una reforma constitucional en 2008 al artículo 21 constitucional, y dice el artículo 21 constitucional, toda pena debe de estar basada en el bien jurídico que se pretenda tutelar. Yo no sé si quien hizo esta reforma, si quien la pensó, tomó en cuenta estas ideas de Klaus Roxin, de la política criminal, de la necesidad de la pena, pero finalmente podremos encontrar ahí un asidero de una teoría de política criminal, de necesidad de la pena,
basado en Claus-Roxin, que claramente dice que la necesidad de la pena legislativa, judicial y en ejecución tiene que estar basado en una política criminal de necesidad de la pena. Hemos tenido oportunidad de introducir estas ideas, quizás sí, pero creo que la dejamos escapar. Cuando nosotros tenemos penas, por ejemplo, en el delito de secuestro exprés de 50 a 100 años de prisión, podríamos decir, ¿hay una política ahí desmedida de una pena? Bueno, pues entonces si aplicáramos estas teorías de Roxin, podríamos decir, bueno, pues vamos a ver si la política criminal del Estado es la adecuada para tener una pena de 50 a 100 años de prisión. Y entonces podríamos decir, bueno, a ver, ¿es racional esa política criminal? ¿Cuáles fueron los motivos? Los motivos fue que había mucha incidencia y que era un delito pues, muy peligroso. Bueno, a ver, esa política criminal que emprendió el Estado es razonable en una necesidad de pena de imponer para el delito de secuestro exprés, cuando estamos a veces en el límite entre secuestro exprés y robo con violencia, imponer una pena de 50 a 100 años. No sé, algunos tribunales nos atrevimos a declararla inconstitucional, pero después vino la resolución de la Corte y la Corte dijo es constitucional. Solo que la Corte dijo que era constitucional en razón de que era armónica con otras penas que se prevían para delitos similares. Es decir, con una interpretación de armonización o de comparación, se llegó a la conclusión de que estaba bien, cuando en realidad debimos haber dicho, vamos a estudiar la política criminal que el Estado emprendió al haber previsto una pena de 50 a 100 años. ¿Es razonable imponerle a una persona 100 años de prisión cuando el mínimo para imponer una pena, una sanción penal son 18? Es decir, tendría que vivir 118 años, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, tenemos el asidero constitucional del artículo 21 y pudimos haber interpretado también bajo un principio de necesidad de la pena y de una política criminal basada en necesidad de la pena para darle una interpretación diversa. O también, en materia de ejecución de sanciones, tenemos que los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución prevén que si la persona ha tenido una sentencia previa condenatoria, ya no tendrá derecho a beneficios penitenciarios. ¿Esa norma cumple con una política criminal de necesidad de pena? Pues también hubo algunos tribunales que dijimos, no, hay que interpretarla y hay que darle un sentido diferente, pero también la Corte dijo, no, o sea, si el legislador tiene esa amplitud, tiene esa amplitud de imponer ese tipo de normas y por tanto es constitucional. Pero entonces, tenemos la posibilidad de haber aplicado estas teorías de Claus-Roxin en ello. Me parece que sí las tuvimos, aunque desaprovechamos ese tipo de oportunidades. Ahora, ¿qué otra cosa de Roxin podemos retomar y que podemos, pues, ponerlo en juego? Y esto lo habíamos comentado en la charla previa. Y esto es la teoría de la imputación objetiva. Y a ver, cuando hablamos de teoría de imputación objetiva hay que tener muchísimo cuidado. Y hay que tener muchísimo cuidado porque la terminología misma es confusa. Es confusa en razón de que desde el ámbito de estudio de Claus-Roxin, la teoría de la imputación objetiva es una herramienta que nos dice cómo desde un plano valorativo y objetivo podemos atribuir a una conducta un resultado. Okay. Esa es la primera concepción de la teoría de la imputación objetiva. Pero si nosotros vamos con Jacobs, la teoría de la imputación objetiva no tan solo es bajo esa concepción, sino también es teoría de la imputación objetiva para atribuir a un hecho la calidad de tipicidad. Tenemos también la teoría de la imputación objetiva para atribuir a un hecho que ese hecho es culpable. Es decir, para Jacobs, toda la teoría del delito es imputación objetiva. Es decir, imputación desde un punto de vista normativo. Entonces, cuando hablamos de imputación objetiva, siempre debemos de preguntarnos, a ver, imputación objetiva desde el punto de vista de Roxin, desde el punto de vista de Jacobs, o desde el punto de vista de Jacobs de tipicidad, de culpabilidad, de todo el delito, o de cuál, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener cuidado cuando estemos hablando de imputación objetiva. Pero bueno,
una de las grandes aportaciones de Klaus Rothschild fue la imputación objetiva desde el punto de vista de cómo podemos atribuir a una conducta un resultado. Y esto dice, esto no puede ser mediante sistemas de causalismo, y tampoco podemos recurrir a lo que decía Belzer como una adecuación social de conducta, como parámetro para determinar si le atribuyes o no le atribuyes a una conducta un resultado. Y entonces dice, bueno, ¿y cómo lo vamos a definir? Pues lo definimos mediante conceptos de riesgos. Las personas, cuando andamos por la sociedad, no debemos de crear riesgos para bienes jurídicos. Si tú creas un riesgo y no está justificado, pues vas a afectar un bien jurídico. Y entonces, al crear ese riesgo que no está aprobado jurídicamente, y si eso se concreta en la lesión del bien jurídico, habrá una relación de atribución de tu conducta al resultado que produces. Y bueno, ya tenemos la teoría de la imputación objetiva. ¿En qué casos no hay imputación objetiva? Bueno, pues cuando disminuyo el riesgo, cuando no creo ni aumento un riesgo no permitido, sino cuando lo disminuyo. Los médicos que reciben a un paciente que está a punto de morirse y lo operan, pues están bajo un riesgo de que en la misma operación, pues ahí muera el paciente. Sin embargo, están tratando de disminuir el riesgo. Ahí no hay imputación objetiva. El principio de confianza, que son cuando se realizan actividades socialmente conjuntas o individualmente conjuntas. El médico que es anestesiólogo, él parte de la idea de que el anestesiólogo aplicó la anestesia correcta, y el anestesiólogo parte de la idea de que el cirujano sabe lo que está realizando. Cuando nos subimos a un avión, que ya subirse a un avión es un riesgo socialmente permitido, pero confiamos en que el piloto pues, lo sabe pilotear y que nos va a llevar a un buen puerto, etcétera. Entonces no podrían decir no, tú te subiste a un avión bajo tu propio riesgo. No, yo me subí a un avión bajo el principio de confianza. Entonces no podrían decir que la víctima se puso en autopeligro. Entonces, este principio de confianza es muy importante para atribuir o para no atribuir resultados a determinada conducta. O la prohibición de regreso, que era un ejemplo que pusimos la vez pasada del que pone gasolina en una estación y que no obstante que se da cuenta que llevan a una persona secuestrada y que él llena el tanque, él está dentro de su función y no está creando ningún riesgo desaprobado. Él está dentro de su rol lícito de despachar gasolina. Y también el otro principio de la autopuesta en peligro de la víctima. Vamos, aquí en la Ciudad de México, conduciendo por el periférico, de pronto entre un puente peatonal alguien se quiere suicidar, se lanza y lo atropellamos, pues no podemos nosotros responder por ese hecho, y será pues, por una autopuesta en peligro de la propia víctima. Entonces, estos postulados de la teoría de la imputación objetiva pueden sernos muy útiles, lo comentábamos la charla anterior, en razón de que los códigos penales no tienen disposiciones de cómo atribuir un resultado a la conducta. Si no tienen esas disposiciones, el operador jurídico pues tiene que echar mano de alguna herramienta. ¿Y qué mejor herramienta que una herramienta de carácter valorativo, objetivo? Y la teoría de la imputación objetiva nos da grandes parámetros para poder resolver los asuntos. Que claro, ya metiéndonos en todos los vericuetos que se sueltan los teóricos, la verdad es que a veces ya no sabe uno realmente qué hacer, ¿no? Si regresar a la teoría causal de acción con la equivalencia de las condiciones o quedarnos con la imputación objetiva, pero bueno, el punto es que siempre tengamos nosotros un asidero del cual poder encontrar un argumento para poder determinar si hay o no hay relación entre la conducta y el resultado. La teoría de la imputación objetiva de Rothschild me parece que podríamos aplicarla en los casos ante la falta de una regulación legal. Otro punto importante de la teoría de Klaus Rothschild y que me parece que también se cuajó en la legislación es el relativo a la teoría de la reparación del daño como parte del proceso y del derecho penal sustantivo. Y no es, insisto, no es porque no lo hubieran dicho antes otros, sino por la forma metodológica en que lo plantea Klaus Rothschild, en darle realmente un papel protagónico a la víctima dentro del proceso penal y dentro del derecho penal sustantivo.
en su libro de Derecho Procesal Penal, que regula esta situación, cuando uno lee las primeras 4 páginas del Derecho Procesal Penal de Klaus Roxin, dice uno, bueno, prácticamente, literalmente, es el artículo 20 con los fines del proceso penal. Por primera vez, en 2008, a nivel constitucional, tenemos los fines del derecho procesal penal. Esos fines del derecho procesal penal, de proteger al inocente, de que el culpable no quede impune, y sobre todo de reparar el daño causado, prácticamente es una síntesis de las primeras 5 páginas del derecho procesal de Klaus Roxin. Y no sé si quien formuló la reforma, y no lo sé porque nosotros vemos alguna conferencia de algunos de los penalistas aquí de México y dicen, no, es de mi autoría el Código Nacional y la reforma de 2008 constitucional. No, yo formulé todo ese sistema, ¿no? Y se lo adjudican varios. No sé quién haya sido, la verdad, pero quien haya sido o a quien se le ocurrió poner los fines del derecho procesal penal, seguramente tenía en mente estas primeras páginas del código, del libro de Derecho Procesal Penal de Klaus Roxin. De manera que ahí tenemos algo que me parece que es rescatable de la teoría de Klaus Roxin, ¿no? Y pues tenemos también, por ejemplo, otro tema muy importante que nos aporta Klaus Roxin, y es el de la autoría a través de aparatos de poder, que es una teoría que desarrolla él acerca de la autoría mediata, cuando se establece que hay organizaciones en donde quien da la orden, a veces dan órdenes generales y no órdenes específicas, pero esas órdenes generales son de tal naturaleza que las van a ejecutar diversas personas, que inclusive esas otras personas ejecutoras son fungibles como si fueran herramientas de trabajo, ¿no? Y esto surgió por los juicios que se hicieron a los nazis, concretamente a Schliemann, que es un nazi que lo agarraron en Argentina, las fuerzas israelitas lo llevaron a Europa, lo procesaron y lo mataron, pero en el proceso, cuando se lleva el proceso de Schliemann, era eso, su defensa era eso, es decir, yo era solamente una herramienta, si no lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho cualquiera. Yo solamente era una pieza dentro del engranaje, ¿no? Realmente mi responsabilidad es nada. Y ahí el tribunal adoptó esta teoría de Roxin como una autoría mediata por operar bajo una estructura de poder, ¿no? Por ejemplo, en una organización criminal fuerte, un cártel de organización criminal, cuando el jefe dice, vamos a entrar a este estado, que nuestra organización entre a este estado a costa de lo que sea. A costa de lo que sea, los otros lo interpretan como que vamos a matar y vamos a arrasar a quien sea. Cuando en un proceso se agarrara a un ejecutor y se le dijera, a ver, ¿a usted le dieron la orden de que mataran a fulano de tal? No, o sea, la orden de que mataran a fulano de tal, no. A mí me dieron la orden de que teníamos que entrar a como fuera lugar, ¿no? Y entonces dice Klaus Roxin, ¿cómo el que está atrás en el poder, el que está arriba en la cabeza de ese poder, cómo va a responder? ¿Como autor? ¿Como instigador, cuando la instigación requiere de instigación para un hecho específico? Dice, entonces debe ser una autoría mediata a través de organismos de poder. Que claro, luego viene Jacobs y dice, ¿qué organismos de poder? Ni qué nada, ¿no? Es una autoría, es una instigación clarísima, ¿no? O es una coautoría clarísima, ¿no? Entonces, pero bueno, son estas figuras que son importantes y que nos llevan también a la reflexión. Por ejemplo, en Perú, con el expresidente, se me olvidó su nombre ahorita, Fujimori, lo procesaron y le aplicaron esa teoría de Roxin de autoría mediata. Y así algunos otros casos han aplicado esa teoría de Roxin de autoría mediata a través de aparatos de poder. Nosotros bueno, por lo menos no tengo conocimiento que lo hayamos hecho, pero es una figura también importante que ha tenido connotaciones mundiales en algunos otros casos y es interesante. Pero bueno, entonces hasta aquí tenemos lo que propone Klaus Roxin, y
lo que más o menos lo hemos más o menos detectado, qué pudimos haber hecho, qué hicimos, qué no hicimos o qué podemos hacer todavía de esta teoría. Como siempre ya se nos está yendo el tiempo, pero voy a hablar. No te preocupes, Héctor. Siempre hay una posibilidad de una tercera ocasión. No, porque no, ya, a ver, vamos con Günther Jacobs. Es más rápido porque en realidad Günther Jacobs, su propuesta, que aunque sus seguidores aquí en México han dicho que ya podríamos aplicar la teoría de Günther Jacobs, lo cierto es que es muy difícil, ¿no? Es un funcionalismo radical. A ver, dice Günther Jacobs, y esto basado en la sociología de Niklas Luhmann. Las sociedades se forman pues, por instituciones que tienen cada quien sus funciones. Y el derecho penal, ¿cuál función tiene? Dice, no, pues el derecho penal es una creación cultural, y al ser una creación cultural, el derecho penal se autoprotege. De manera que cuando alguien comete un hecho típico y se le procesa y se le sanciona, el derecho penal le está diciendo, mira, a pesar de que violaste el derecho penal, aún así la norma sigue vigente. Entonces, él parte de la vigencia de la norma como bien jurídico que se tutela en todo el derecho penal. Ya no son bienes jurídicos, sino la vigencia de la norma penal. ¿Y cómo es que él hace, o cómo desgrana esta idea? Dice, a ver, todas las personas que vivimos en sociedad tenemos roles. Y de hecho jugamos varios roles al mismo tiempo. Jugamos un rol de madre, de padre, de hijo, de hija, de trabajador. Tenemos un rol, si somos médicos, tal vez en el ejercicio de la medicina, somos abogados también, si somos servidores públicos, pues ni se diga. Entonces, todos tenemos un rol. Y la sociedad espera, o la expectativa es que todos cumplamos con nuestro rol. Y esto implica el tener una competencia de organización personal. Cada quien organiza sus roles personalmente y tiene competencia para hacerlo. Con la única limitante de que dentro de tu organización de competencia personal no invadas la competencia personal de organización del otro, porque entonces ya te estás metiendo en problemas y esto puede ser delictuoso. Entonces, vean ustedes que la propia concepción de Günther Jacobs de que el fin del derecho penal es la protección de la norma, pues ya riñe con todo el sistema penal que tenemos nosotros de que el derecho penal tiene como fin la protección de bienes jurídicos. Difícilmente vamos a poder cambiar este sistema. Ahora, dice Jacobs, de esto se desprende, de lo que les he comentado, y se desprende que todos seamos garantes de nuestra propia organización. Entonces, ya no importa si el delito es de acción o de omisión. No vamos a hablar de conductas, sino vamos a hablar de expectativas que nosotros tenemos de la persona. Y la persona es garante de cuidar su propia organización. Cuando él se sale de esa expectativa, pues entonces está violando esa calidad de garante que tiene de su propia organización. Es bien difícil esta situación, ¿eh? Pero bueno, el punto es que si no se organiza uno personalmente en forma adecuada, ello puede llevar a lastimar la organización personal de otra persona y esto pues es delictuoso, ¿no? Entonces todos los delitos ya no son ni de acción por omisión, en realidad todos son de omisión por garante. Y esto también chocaría con toda la estructura que tenemos nosotros, porque delito es el acto de omisión que sanciona las leyes penales. Todo lo tenemos estructurado con base a principio de bien jurídico y a principio de conducta en sus dos dimensiones, de acción y de omisión. ¿Cómo estructura entonces, dice Günther Jacobs, por ejemplo, ¿no? A nivel tipicidad? Dice, o sea, ¿cómo podemos decir que una persona actuó dolosamente? Porque nosotros creemos que, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, quiso o aceptó su realización. O sea, ¿de dónde podemos extraer esa situación? Si no nos importa si lo hizo, lo que importa es cómo podemos atribuirle lo que realizó.
¿Cómo podemos atribuirle el resultado? No resultado material, bueno, puede ser resultado material o resultado no material. ¿Cómo podemos atribuírselo? Pues eso a través de una imputación objetiva. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos decir que alguien actuó culpablemente como elemento del delito? Pues lo que tenemos que ver es si dentro de su campo de organización personal y de las expectativas que socialmente tenemos de cada persona, pues vamos a ver si tenía opción de organizarse adecuadamente o no. Bueno, una legítima defensa. Bueno, yo tengo opción de repeler una agresión que proviene de otra persona que no cuidó su organización personal, su rol personal. Entonces, todos estos conceptos que en realidad son muy rebuscados, como dice Muñoz Conde, ¿no? Con Jacobs llegamos a un grado en que no se entiende nada, ¿no? Entonces, sí, pues empezamos a leer la primera página de Jacobs, pues la entendemos, pero empezamos con la segunda y ya tenemos que detenernos, y con la tercera hay que leerla 2 o 3 veces, y con la cuarta y así. Entonces, no es fácil. Inclusive él mismo en su introducción dice, a ver, amigo lector, este libro lo tienes que leer con calma y lo tienes que leer varias veces porque no está sencillo, ¿no? Y la verdad es que no está, que no es sencillo la lectura de Gunther Jacobs. Veo muy difícil que si no hemos adoptado inclusive lo de Klaus Roxin, que es todavía como mucho, pero con mucho más digerible y mucho más palpable, creo que llegar a los postulados de Gunther Jacobs es más difícil. De hecho, en conferencias recientes que él ha dado, él está consciente de que su teoría, pese a que está desde un punto de vista de organización, es clara y es muy sustentable en toda la estratificación del delito, él está consciente de que no ha tenido una repercusión legalmente en los países, se ha mantenido a nivel teórico, ¿no? Pero entonces, ¿qué podemos rescatar o qué podemos rescatar de la teoría de Gunther Jacobs? Evidentemente, él continúa con la imputación objetiva como en estricto sentido, es decir, de cómo podemos atribuir un resultado a una conducta. También esgrime los postulados parecidos a los de Klaus Roxin, pero finalmente, en esencia es lo mismo, lo de la imputación objetiva. Eso lo podemos retomar, por supuesto. Y hay un tema que causó gran polémica internacionalmente, y entre otros también aquí en México, y es el postulado del derecho penal del enemigo, que es muy claro que cuando Gunther Jacobs en 1985 dio esta conferencia en Frankfurt, y que habló por primera vez del derecho penal del enemigo, en esa conferencia él mismo dijo, a ver, voy a decir algo que es una realidad social, que no es que yo la esté inventando, sino que siempre ha sido así, solo que nadie la ha pues tratado y nadie le ha puesto un nombre. Y entonces, pues al español se tradujo como derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces dice, hay un conjunto de personas que no es que estén fuera del derecho, sino que ellos se ponen fuera del derecho. La expectativa social que teníamos de ellos se ha derrumbado totalmente. Entonces, es posible, dice él, crear un derecho penal prácticamente paralelo con el derecho penal que tenemos todos los que estamos dentro del contexto social. Pero para aquellas personas que se han salido de ese contexto social, podemos crear un derecho penal del enemigo. Esencialmente es, sobre todo, aquellas figuras típicas que se les puede punir aún antes de llegar al grado de tentativa. Que de hecho surge el derecho penal así. Y esto lo vemos claramente con la delincuencia organizada, ¿no? O sea, la delincuencia organizada es organizarse, de hecho, 3 o más personas para cometer determinados delitos, que si le aplicáramos los postulados de un derecho penal democrático, diríamos, es preparación del delito. Todavía no hay ni siquiera tentativa. Pero como esto es muy, 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 muy grave, muy severo, pues vamos a sancionarlo. Y entonces se crea el derecho penal del enemigo, y para sancionarlo, pues como es muy difícil probar estas situaciones, pues entonces vamos a reducir los grados del derecho penal democrático procesal
y vamos a establecer medidas que sean acordes para castigar este tipo de hechos. Y se rebajan determinadas garantías procesales, como, bueno, en México pues tenemos varios. Bueno, ahorita el arraigo ya está en veremos, pero, por ejemplo, la duplicidad del plazo constitucional, la valoración de pruebas que se han hecho en investigación, intervenciones de comunicaciones privadas, se mete a personas de delincuencia organizada, hay que meterlas en cárceles especiales, se les puede trasladar a otra prisión sin audiencia, etcétera. Entonces se reducen las garantías, pero es cierto esto, o sea, el derecho penal del enemigo no nace propiamente con Günther Jacobs, sino que él lo puso de manifiesto y se le dio la paternidad. Y además, hay que ser claros, ¿no? El europeísmo siempre es así. Cuando un europeo dice algo, todos, ¡ay, bravo!, ¿no? Pero recuerdo un maestro argentino que se quejaba mucho, ¿no? Porque dice que en foros en Europa, pues él postulaba, ¿no? Decía, no, pues creo que es esto, tal. Ah, es que allá, sí, bravo, ¿no? Ya, pasa el siguiente, ¿no? Pasaba el siguiente y era alguien de Europa y que, no, maravilloso, maestro, muchas gracias. Dice, había dicho exactamente lo mismo que yo había dicho 5 minutos antes, ¿no? Entonces, esto es cierto, ¿no? El que lo haya dicho Günther Jacobs, pues creó un revuelo, ¿no? Y libros y libros sobre derecho penal del enemigo, pero como él mismo lo dijo, voy a poner algo que ha estado de manifiesto en las sociedades. Inclusive trajo a colación y se reproducen textos de Juan Jacobo Rousseau, de Hobbes, de Thomas Hobbes, en donde ellos dicen, todas aquellas personas que están fuera del derecho, hay que tratarlos como enemigos, ¿no? Inclusive Kant, o cuando hablaban del delito de traición a la patria, dice, a estos hay que verlos como enemigos, no hay que verlos como parte de la sociedad, ¿no? Entonces dice Jacobs, esto siempre ha existido, solo que ahora lo estoy poniendo de manifiesto y le estoy poniendo un nombre, ¿no? Un rótulo. Y además, es bueno porque si nosotros encasillamos al derecho penal del enemigo solo para estos casos, si lo acorralamos, dice, eso nos va a permitir que para los otros delitos no comencemos a meter figuras propias del derecho penal del enemigo. Y bueno, pero esto pues depende en cada país, porque en ocasiones vemos que es al revés. Abrimos un derecho penal del enemigo y poco a poco a la canasta del derecho penal del enemigo pues vamos metiendo otros delitos y otros, ¿no? Esto pasa como con la prisión preventiva oficiosa. Empezamos con un catálogo y después, no, pues metemos otros, metemos los fiscales y metemos todos estos y comenzamos a meter a la canasta de la prisión preventiva oficiosa muchas situaciones que no debieron de haber ocurrido, y así también con el derecho penal del enemigo, ¿no? Entonces, esta figura del derecho penal del enemigo es algo que debemos esencialmente a Günther Jacobs, con esa conferencia que dio en 1985 y que pues aquí coincidió, ¿no? Que a partir de 1995 se comenzó con todo esto de regular la delincuencia organizada y con sus postulados y con la rebaja de varios derechos fundamentales, procesales sobre todo, en materia de delincuencia organizada. Bueno, entonces es lo que después del finalismo que siguió Klaus Roxin con estos puntos que creo que algunos podemos meterlos, algunos otros no, de Günther Jacobs, que también, pues, algunos puntos sí podemos meterlos, otros no, y ahí estamos, y cada quien, sus seguidores de uno y otro propugnan, no, debemos de hacer una reforma al Código Penal y podríamos hacer esto, y hacen algunas sugerencias, ¿no? Pero lo cierto es que desde el punto de vista legal, creo que estamos atorados en el finalismo. Podemos tomar algunas figuras, sí. De hecho, creo que tendríamos algunos asideros legales para tomar algunas figuras, tanto de Roxin como de Jacobs, pero el impacto que tuvo el finalismo en el sistema legal no lo ha tenido ni la política criminal de Roxin ni la imputación objetiva de Günther Jacobs, ¿no? Pero bueno, pues veremos qué sucede en el futuro. Pero digamos, creo que es el estado actual, ¿no? Del derecho penal mexicano. Pues creo que inmejorable la exposición que ha hecho el magistrado Héctor Lara, que en tan poco tiempo nos pudo explicar a Roxin y a Jacobs. Eso ya habla muy bien de él. Pues no sé si alguien tenga alguna
pregunta. Yo sé que es complicado después de hablar de tantos conceptos tan profundos, pero bueno, si alguien tiene alguna duda, sería el momento de hacerla. Yo únicamente, antes de que alguna haga alguna pregunta, en su caso de hacer la entrega de reconocimiento al magistrado, pues aparte de, yo también, bueno, el doctor Rafael Estrada tiene una participación, démosle la palabra. Rafa. No, primero usted, magistrado, ¿cómo cree? No, adelante, adelante. Los michoacanos primero. Por eso, tú naciste primero, así que vas tú. Bueno. No, yo le quería preguntar a don Héctor, después de esta fascinante explicación, que viene a complementar muy bien lo que veíamos en la sesión anterior, si ya hablando del tema del funcionalismo no radical o moderado de Klaus Roxin, el mandato de que la pena funcione para algo, no más bien está dirigido al legislador que al juez. Y lo pregunto porque, pues si en realidad la pena tiene que cumplir una función y la Constitución exige penas proporcionales, esta individualización a la que se somete a sus señorías frecuentemente, para que en razón de la culpabilidad, que da la impresión pues que es un elemento sumamente poroso, se imponga a alguien una pena que puede ir de los 5 años a los 70, pues es muy difícil que ahí pueda haber una proporcionalidad y desde luego que se cumpla con una función medianamente razonable, como en el ejemplo que nos daba el magistrado. Bueno, 100 años de prisión por una conducta muy desvalorada, y ya ni hablar de las acumulaciones, ¿verdad? Pues resultan absurdas, habida cuenta de la esperanza de vida que tenemos. En concreto, ¿no sería más funcional establecer una pena única que variara en razón de la modalidad de la comisión del delito? Es decir, si es culposo, si es doloso, si se cometió con agravantes o no, en lugar de estar sometiendo a este arbitrio judicial tan, tan tremendo a la hora de darle una función efectiva a la pena? Y de nueva cuenta me felicito por haber escuchado esta espléndida disquisición de ustedes dos. Muchas gracias. Sí, parte importante de la exposición dogmática que hace Klaus Roxin y sobre todo del respaldo, ¿no? Del respaldo teórico de sus postulados y lo marca como una dialéctica. Es decir, el principio de necesidad de la pena, sí, va dirigido al legislador. O sea, el legislador tendría que poner bajo una política criminal razonable, pues penas razonables, penas que objetivamente pudieran cumplirse o penas que también estuvieran sometidas a un buen principio de reinserción social. ¿De qué vale una reinserción social con penas tan grandes, por ejemplo, como las que tenemos? Es realmente superfluo, francamente, hablar de ello. Sin embargo, dice Roxin, o los seguidores de Roxin hablan acerca de esta dialéctica, de que no tan solo es para el legislador, sino después también es para el juzgador, para los jueces, cuando individualizan la pena. Inclusive, comentaba, Roxin llegaba al grado de decir que inclusive había casos en que el hecho fuera típico antijurídico y además culpable, que habría que analizar si había necesidad de la pena, ¿no? Hay casos, por ejemplo, que son muy claros, que los traemos de antaño, no es propiamente con los postulados de Klaus Roxin. Por ejemplo, el que cuando se comete un accidente culposo y se priva de la vida a un familiar, ¿no? Ahí tenemos que no hay necesidad de la pena y se exime de la pena. Y hay algunos supuestos así a través del código en donde se exime de la pena y podríamos decir, ahí es por necesidad de la pena. Algo así, pero en otros campos, si hubiera necesidad de la pena, dice Roxin, la puede inclusive eximir el propio juzgador. Esto, sin embargo, es muy criticable, o sea, decir que si el legislador ya impuso un mínimo y un máximo,
que el juez pueda decir que no sin que la ley se lo permita. Es realmente, salvo que la ley previera esa situación, yo veo muy difícil que pudiéramos llegar a aplicar ese postulado de Klaus Roxin de eximir de la sanción bajo un principio de necesidad de la pena, salvo en los casos en que la ley se lo permitiera o en los casos en que la ley lo prevé, como en el caso de causar un accidente a familiares. Y el postulado de Roxin es, a ver, la necesidad de la pena está vigente al momento de legislar, al momento de individualizar y al momento de ejecutar. O sea, él siempre dice que las decisiones que se tomen siempre tienen que estar presente la necesidad de la pena como una dialéctica en la formulación total de la necesidad de la pena, ¿no? Y que todo versa en protección de bienes y si es en ejecución para reinserción social, ¿no? Que además es un concepto muy bueno el de la reinserción social que postula Klaus Roxin, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil decir que el juez tenga la facultad de eximir de la pena. Hay casos, por ejemplo, por ejemplo, ahora que lo vemos con los postulados del feminismo, ¿no? Del sujeto que semana tras semana golpea a la pareja y que llega un momento en que la pareja se desespera y lo mata y no propiamente en una legítima defensa. Es ¿cómo podemos quitarle la pena a esta mujer? ¿Cómo se la quitamos, no? Si nosotros aplicamos estrictamente los postulados de la teoría del delito, pues a veces no podemos encontrar algo, podríamos encontrar tal vez una no exigibilidad de otra conducta, podríamos tener una culpabilidad atenuada, pero bueno, podríamos decir, hay casos como ese en donde podría caber la teoría de Roxin, hay necesidad de la pena para imponerle a una mujer en estos casos. O sea, son cosas que podríamos reflexionar sobre ello y que es probable, ¿no? Pero sí, en los tres estratos, en legislativo, individualización de sanciones judiciales y en ejecución de sanciones, Roxin pugna porque siempre se vea por la necesidad de la pena. Bueno, una pregunta que sale un poquito de este ámbito y la puede no responder, magistrado. Dice que ¿para cuándo cree que se publique la ejecutoria de la contradicción de tesis 40-2023, que es la más hablada y esperada del momento? Bueno, solo para poner en contexto, el Pleno Regional del cual formo parte, no fui el ponente, eso me puede eximir de contestarlo, pero sí resolvimos esa contradicción relativa a la prisión preventiva oficiosa en materia de suspensión de amparo y me parece que pues tenemos 10 días y de hecho ya esta semana serían los primeros 5, de manera que tendría que salir forzosamente la siguiente semana, ¿no? Pero bueno, de hecho tengo entendido que el magistrado ponente está dándole celeridad a todos los comentarios que hicimos al discutir esa resolución y pues yo también espero que sea lo más pronto posible, ¿no? Pero una fecha pues, evidentemente no nos puede dar. Tal vez si fuera yo el ponente les podría adelantar alguna situación, pero pues me atengo aquí al plazo legal de los 10 días que tenemos, ¿no? Entonces, con base en el principio de confianza, 10 días. Sí. Bueno, pues antes de despedir al magistrado, pues digo nada más un pequeñísimo apunte, que yo se lo comentaba la otra ocasión, a él no recuerdo si ya en el programa o hablando aparte, que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene muchos guiños hacia el funcionalismo. Para empezar, la distinción en el artículo 405, la distinción que hay entre consentimiento que excluye atipicidad y el consentimiento que excluye antijuridicidad, pues es presente en las primeras contribuciones de Roxin, ya en los 60s, y bueno, ahí está muy claramente en el artículo 405, si no me recuerdo es primera fracción y en la segunda fracción, ahí está muy claramente expuesto. También en los criterios de oportunidad, me parece que está muy claramente planteado cuestiones de necesidad de la pena
Por ejemplo, hay muchos, hay varios que están relacionados con eso. Y pues vamos, sí creo yo que hay muchos asideros, más porque en muchos puntos no deja de estar sustentada en buena forma en la estructura que dejó el finalismo. Entonces yo creo que sí vamos a poder utilizar mucho de este conocimiento que nos ha dado hoy el magistrado Héctor Lara en nuestra vida cotidiana. Esperemos que en otra ocasión pues podamos tener una en la que ya hablemos más a fondo de Roxin o de Jacobs y cómo lo pudiéramos llevar a nuestra vida cotidiana. Por eso lo dejaremos para una mejor ocasión. Veo que el doctor César Ruiz también ha levantado la mano. ¿Tiene alguna duda? Dejémoslo hablar. Muchísimas gracias, querido anfitrión. Y muchísimas gracias, magistrado Lara, a ambos por regalarnos su tiempo. Muchísimas gracias, doctor Estrada, por estar aquí con nosotros. Susana Miguel, nuestra coordinadora, también muchísimas gracias. Coordinadora de los criterios del Poder Judicial. Felicidades, magistrado. La verdad es que intenté poner toda mi atención a su brillante exposición. Para mí en la escuela fue muy complicada la parte penal y le agradezco mucho que nos haya resumido de una manera tan sencilla y amigable para que todos la pudiéramos entender. Y nos genera todavía mucho interés por seguir aprendiendo tanto sobre Roxin como sobre Jacobs. Quisiera seguir un poquito con las preguntas que hizo mi querido doctor Estrada Michel sobre la necesidad de la pena. Y ya me gustaría preguntarle si nos podría explicar un poquito más sobre qué parámetros o qué medidas se podrían sopesar para determinar la necesidad o no de la pena. Y trayéndolo a un caso muy, muy reciente, se me ocurría apenas ayer o antier un jugador de fútbol, no sé si sigue el fútbol, Marcelo, le tronó literalmente la pierna a otro jugador. Usted ve la repetición y en la repetición se ve que claramente tenía la intención de pisarlo. Pero en cuanto lo pisa, le quiebra la rodilla, se la destroza por completo y este jugador se cae en lágrimas y se ve inmediatamente que está arrepentido y pues que no era su intención lesionar de esa manera al jugador, a su compañero de profesión incluso, así lo menciona él. ¿Cree usted que en este caso, por ejemplo, el arrepentimiento sería suficiente para no imponerle una pena por el delito de lesiones? Que dice uno, bueno, pues mejor si le impongo la pena, lo mandamos a la cárcel 3, 6 meses. Una cárcel en Brasil difícilmente le va a servir a él como algún correctivo o un incentivo de readaptación. Le echo a perder la vida cuando finalmente ya está arrepentido y estoy seguro que no la va a volver a hacer. ¿Esa sería una aplicación práctica de no hay necesidad de la pena o no? El arrepentimiento del delincuente no podría ser un parámetro para ello. Sería una de mis preguntas. Y la segunda de mis preguntas sería, en el caso de la reparación del daño, cuando un sistema penal como el de nosotros le da prioridad a sobre cualquier otra funcionalidad o finalidad de las penas, ¿no cree que usted que a la larga puede elevar la criminalidad? Porque finalmente la reparación del daño hoy en día creo se traduce más que nada en una compensación económica. Y si existen personas que tienen la capacidad para pagar las penas que se puedan o las cantidades que se van a poner como reparación del daño, ¿no cree que para ellos se vuelve superficial y podrían incluso sentir incentivos para continuar cometiendo conductas del mismo tipo? Total, para ellos no representa mayor problema más que pagar una cantidad que quizás podría ser incluso insignificante. Sería todo. Muchas gracias. Sí, es relevante cómo el profesor Claude Roxin habla de la reparación del daño como tercera vía de sanción, ¿no? Y sí, bueno, la reparación del daño en ocasiones la tenemos como parte de un sustitutivo, como parte de un procedimiento abreviado, como parte inclusive de beneficios penitenciarios. Y ahí, pues, bueno, pues es claro que quienes tienen capacidad económica, pues se pueden hasta reír, ¿no? De esa situación. Entonces, sí, pero finalmente la reparación del daño proviene del campo del derecho civil y la reparación del daño pues comprende eso. Bueno, ahora tenemos ya un campo de reparación del daño, por ejemplo, en la Ley General de Víctimas, un campo muy amplio y no tan solo económico, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el que haya disculpas públicas, etcétera. A veces eso lleva a una conmoción de una reparación de la comisión del delito mucho mayor que una compensación económica. Pero, bueno, hay delitos en los cuales
pues la reparación del daño no tiene mayor significación más que el pago, porque la pena pues, es grande. Más bien, creo que deberíamos de estar preocupados mucho por cómo hacer efectivas las reparaciones del daño, porque inclusive hacer efectiva una reparación del daño, inclusive como parte del derecho penal, solo tiene efectividad cuando va a representar o un sustitutivo, o va a representar una salida alterna, o va a representar un beneficio penitenciario. Cuando no es así, es bien difícil hacer una reparación del daño. Entonces, no creo tanto que sea un incentivo para que haya mayor criminalidad, pero el punto es que hay que darle una relevancia total a la víctima, ¿no? Como lo propone el profesor Klaus Roxin. Y eso es importante, el que tenga una intervención más en el derecho penal. No tenemos al grado de que él pueda llevar a cabo la propia acción civil en forma privada. La tenemos como parte de la acción pública, pero sí darle el protagonismo que le corresponde como una tercera, como le llaman ellos, una tercera vía, ¿no? de las sanciones. En cuanto a la necesidad de la pena, ya lo comentaba, tenemos casos en el Código Penal que están tipificados en donde no hay necesidad de la pena y el propio Código establece, como en el caso de cuando se causan accidentes de familiares, o que el sujeto activo quedó en tal estado físico también que pues no hay necesidad de imponer ninguna sanción. Cuando ello no es así, el juez legalmente no está permitido. Sin embargo, como lo comentaba, tendríamos que comenzar a trabajar la manera en cómo podemos nosotros prescindir de ese tipo de sanción basado en un principio de no hay necesidad de la pena. Pero para ello tendríamos que tener, desde el punto de vista legal, un asidero que nos permitiera como jueces hacer ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las causas de exculpación extralegales, y que es algo que en México no hemos tocado mucho, pero que ahí podría ser, por ejemplo, un camino que podríamos emprender para prescindir de la pena por causas de inculpabilidad extralegal, como ocurre, por ejemplo, en el caso que ponía que ahora está en boga, como le llaman en Alemania, ¿no? De muerte al tirano, ¿no? De la mujer que mata a su esposo, que la ha maltratado sistemáticamente, ¿no? Entonces, sí tenemos que encontrar vías para poder solucionar casos que desde un punto de vista de la justicia material nos dicen no deberíamos imponerle pena, pero tenemos que encontrar los caminos, y para ello la teoría de la necesidad de la pena de Klaus Roxin nos puede ayudar muchísimo, ¿no? El arrepentimiento, por ejemplo, en el caso del jugador, bueno, el arrepentimiento no es así de que lo siento mucho, no, quizá no es tanto así. El arrepentimiento creo que debe de ser un poco diferente, mediante pagos de reparaciones de daños, disculpas públicas, etcétera, ¿no? Debe ser algo más que propiamente la pasión que en ese momento se desató en el fútbol, en que el otro pues se arrepintió, ¿no? Pero bueno, y ahí también tendríamos que ver si ello puede pasar al campo penal o no puede pasar al campo penal. Dijera Jacobs, pues habría que ver cuál es el rol del jugador, o es quebrar la pierna o es jugar fútbol, ¿no? La expectativa que todos tenemos es que se cometa, sí, es un juego de contacto, pero que se meta un juego de contacto dentro de lo que se entiende que es el fútbol. Y cuando yo me salgo de ese rol, de esa expectativa de mis roles, mi organización personal ya está invadiendo otras que debería de sancionarse. Por ejemplo, diferente al box. En el box es un deporte de contacto, pero es de golpes, ¿no? Y si un golpe en la cabeza lleva a la muerte del otro, no hay imputación objetiva. ¿No? Acá habría que ver si ese rol que estaba jugando el jugador brasileño que usted menciona, habría que ver si se salió de ese rol, y podríamos decir si hay imputación objetiva o no hay imputación objetiva, y para ello nos serviría mucho los postulados, por ejemplo, de Jacobs, ¿no? Muchísimas gracias, magistrado. La verdad que agradecemos también de que esté de nuevo con nosotros, y como dice el magistrado Alanis, me sumo también. Estoy seguro que el doctor Estrada también. Esperamos contarlo con una tercera parte. No, porque ya la segunda parte de por sí nunca es mejor que la primera, ¿no? La tercera ya sería peor. Ya hablamos de otro tema en primera parte. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Héctor Lara González. Pues para no extender más esto,
procedemos pues a mostrarle el reconocimiento que después le va a llegar a su tribunal, la Fundación Aguirre Azuela Chávez y Jáuregui por Derechos Humanos, el Aula Taller de Saberes y Diálogo, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica. Otorga este reconocimiento al magistrado doctor Lara González por su, pues yo no diría excelente, ya eximia participación como ponente en el programa de los criterios del Poder Judicial con el tema Su evolución legislativa en México 1931-2022, segunda parte. Pues muchas gracias, magistrado Héctor Lara González. Pues reciba este pequeño reconocimiento. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a los tres, por favor. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Siempre encantado, ¿no?, de participar con lo que se pueda. Hay que darle siempre un auge al derecho penal, al conocimiento del derecho penal. Y sobre todo, veía yo una conferencia muy reciente de Gunther Jacobs, en donde le hicieron una pregunta, ¿no?, de qué era lo que les recomendaba a los jóvenes, ¿no? Y decía Gunther Jacobs, pues lo que les recomiendo es que lean libros, ¿no? Dice, porque ahora están leyendo folletos, ¿no? Folletos donde explican el funcionalismo así en 3 o 4 páginas, donde explican qué es el derecho penal en 3 o 4 páginas, en donde ven un video ahí de 10 minutos, el derecho penal explicado en 10 pasos y cosas así, ¿no? Entonces creo que siempre hay que darle una publicidad al derecho penal, porque además el derecho penal creo que es una de las grandes ramas del derecho que tiene gran impacto, ¿no?, socialmente, que tiene gran impacto y por tanto hay que darle difusión, ¿no? Y mientras más charlas tengamos, pues me parece que es mucho mejor, ¿no? Y bueno, con mucha presencia de nuestro público. Y para terminar, voy a hacer eco de las palabras que está diciendo la doctora Ethel Luján aquí en el chat, que dice, por lo que ha expuesto el magistrado Lara, excelente e histórico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y entonces, pues para despedirnos, la próxima semana, el próximo jueves, corresponde a la materia administrativa, a la misma hora. Estén pendientes cuando se publiquen los folletos y los formatos de inscripción. Y buenas noches a todos ustedes. Buenas noches a todas, a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.